Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de las entrevistas Top Finance que hacemos en Valor Analytic en alianza con Renta 4 Global Fiduciaria, que es nuestro patrocinador para hablar de mercados financieros, para entender mejor lo que viene. Vamos a hablar hoy de las perspectivas del 2026, dónde están las oportunidades, dónde están los riesgos que hay que tener en cuenta para las inversiones el próximo año. Mi invitado hoy es Diego Mora. Diego, ¿cómo estás? Rodrigo, muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy. Encantado de estar acá y agradecidísimo por la invitación de Renta 4 y Valor Analítica. Diego es el jefe de BlackRock para Colombia, Perú y Centroamérica. Una responsabilidad grande, Diego. Son mercados complejos. Unos mercados interesantes, unos mercados que además con mucho compromiso con los mercados locales hemos visto un crecimiento importante y bueno, la idea es contar un poquito historias tanto de la presencia global de BlackRock como local y como decías, hablar un poco más en detalle de las perspectivas. Así es. Para ponerlos en contexto, BlackRock es el mayor administrador de recursos para clientes en el mundo. 13.5 billones de dólares. Esa cifra, Diego, eso no cabe en la calculadora normal. Es mucho dinero, pero al mismo tiempo eso requiere mucha responsabilidad, porque es administración de recursos para clientes y para terceros en todos los países o en la gran cantidad de países del mundo. ¿Cómo llegó BlackRock a este tamaño y cuál es su papel hoy en los mercados financieros? Si lo más importante de esa cifra es que no es nuestra. De acuerdo. Esa plata es plata de inversionistas institucionales y personas naturales que han confiado en BlackRock para que gestione sus recursos en su nombre. Y eso es lo que hacemos. BlackRock lo que hace es gestionar recursos de terceros, buscando ayudar a las instituciones y a las inversionistas, persona natural, a alcanzar sus objetivos financieros. Y al hacer esto, invertir en acciones, en bonos, en proyectos, y eso es generador de crecimiento económico. Y por último, lo que hacemos es acercar el mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas, principalmente se tangibiliza por medio de los ETFs. Pero tu pregunta de cómo llegó BlackRock a esa cifra, esta es una compañía relativamente joven. Esta es una compañía que tiene 35 años en el mercado. Nació como un gestor de renta fija estadounidense para inversionistas institucionales en los Estados Unidos. Ujú. Y en la medida en que fue creciendo sus mandatos, eh, fue creciendo y adquirió en el año 2006 el brazo de Asset Management de Merrill Lynch. Y con eso complementó, ya no era solamente renta fija Estados Unidos. Al comprar el brazo de Asset Management de Merrill Lynch, adquirió capabilities para gestionar activos también en renta variable y a nivel global. Y después en 2009 hizo otra adquisición importante, que fue la de Barclays Global Investors, el brazo de Asset Management de Barclays. Ahí adquirió básicamente toda la plataforma de ETFs, los iShares, por los cuales BlackRock es hoy en día muy conocido, Ujú. y también adquirió otras plataformas, entre ellas gestión activa sistemática. Entonces ya para el 2009 tenía una plataforma que era gestión indexada y gestión activa, todo bajo una misma sombrilla que cuando se hizo la transacción se cuestionaba si eso podía digerirse o no. Sí. Y después con crecimientos orgánicos e inorgánicos, pues llegó a las cifras, el más reciente, 2024 y 2025 han sido años de mucho crecimiento inorgánico también. Se adquirió en 2024 Global Infrastructure Partners, que en su momento era el tercer mayor gestor global de infraestructura a nivel mundial. Hoy en día la plataforma combinada de infraestructura de BlackRock es la segunda mayor a nivel global. Y este año se completó la transacción de HPS, que es un gran jugador en el mundo de crédito privado en los Estados Unidos, con presencia global también. Eh, y se han hecho algunas adquisiciones también en el mundo de tecnología, Preqin, eFront. Ujú. Con eso se complementa básicamente una plataforma de gestión de activos que va desde lo más simple, money market funds, a ETFs, a fondos, en renta variable, en renta fija, y mucho crecimiento y mucho foco en la parte de activos privados, que es donde estamos viendo que los inversionistas se están orientando y buscando oportunidades de generación de alfa a largo plazo. Con todo ese contexto, además porque el nombre de BlackRock es muy reconocido en los mercados, la carta del Larry Fink que es muy famosa, cuando sale hay que echarle un ojo siempre. Esa sale, Diego, siempre en enero, ¿no? Sí, enero. 15 de enero, por ahí. Cada enero la carta sale y el que esté pendiente de los mercados financieros tiene que leerla, porque ahí hay siempre una visión. Me acuerdo mucho que hace unos años esa carta empezó a hablar de ESG. Me acuerdo que las primeras veces que hablamos tú y yo siempre fue, oiga, la carta está hablando de ESG, las inversiones en ESG van a tener un prime
sobre el resto del mercado y efectivamente eso pasó así. O sea, muy visionaria esa carta, se la recomiendo que le estén pendientes ahora en este inicio del 2026. Diego, si aterrizamos esto a Colombia, ¿cuál es el rol de BlackRock en Colombia? Porque ustedes ya lo decías, tienen muchas variables. ¿Cuáles de esas variables están en Colombia y cómo se ejecutan? BlackRock en Colombia tiene presencia desde el 2012. Entonces, ya el próximo año completaremos los 14 años. Vamos a tener que hacer la fiesta de 15 ya dentro de poquito. Sí. Eh, y comenzó con un proceso de innovación en el mercado. Lanzamos en el 2011 el primer ETF local, que es el ICOLCAP, ETF que invierte en acciones locales, siguiendo el índice MSCI Colcap hoy en día, invirtiendo en las principales 20 compañías del país. Primer ETF que se lanzó en 2011 con un gran éxito. Después con varias innovaciones, yo creo que el siguiente hito importante fue en 2016 cuando lanzamos la plataforma de fondos de deuda de infraestructura. Ujú. Entonces hoy en día hay 2 fondos de deuda de infraestructura. En 2022 se lanzó el último. En su momento fue el mayor fondo, el mayor fundraising, el mayor levantamiento de capital en fondos privados en la historia del país. Hay varios billones, ¿no? Hay ahí 2.7 para el segundo fondo, de 2.7 billones de pesos, 825 mil millones en el primero, invirtiendo en infraestructuras en el país, que volviendo a lo que mencionábamos al comienzo, que gestionamos recursos de terceros y lo invertimos y con eso generamos crecimiento económico en infraestructura súper evidente. Cada uno de estos proyectos que el fondo financia genera entre 3.000 y 5.000 empleos en los sitios en los cuales las carreteras son construidos. Entonces esto es crecimiento económico y generación de empleo en la vena. Y ya posteriormente, en el año 2021, completamos este año 4 años, hicimos el lanzamiento de los ETFs internacionales listados en el mercado global colombiano, que es una manera de, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, acercar el mundo de las inversiones a todo tipo de inversionistas. Pues los ETFs, el mismo ETF que compran los grandes fondos de pensiones para invertir en el Standard Poor's 500 está listado en el mercado global colombiano y Rodrigo o Diego lo pueden comprar por medio de cualquier comisionista y eso es realmente acercar el mundo de las inversiones a los inversionistas para ayudarles a construir mejores portafolios. Entonces, es un poco la trayectoria. Hoy en día BlackRock, para que tengas una idea, invierte en el país alrededor de unos 8.000 millones de dólares, más o menos unos 3.000 en acciones, más o menos poco menos de unos 1.000 millones de dólares en infraestructura. Y el restante, una parte importante está invertido en deuda, mucho de esto en deuda pública. Entonces somos un inversionista de largo plazo en el país con un compromiso y una trayectoria muy importante, buscando siempre, de nuevo, resaltar nuestro compromiso con Colombia. Para rescatar una de las cosas que dice Diego en ese comentario sobre el papel de BlackRock en Colombia es la diversificación que yo puedo tener hoy en día usando algunos de los ETFs que BlackRock tiene inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia a través del mercado global colombiano. Revisen las opciones. Yo insisto mucho en este mensaje, no estamos haciendo ninguna recomendación de inversión en este podcast ni en ningún capítulo del proyecto de Valora con Renta 4, pero sí les recomendamos que revisen las opciones. Hay muchas opciones, uno puede tener exposición a mercados externos a través de una aplicación, la que ustedes quieran, el que sea su comisionista en Colombia. Revísenlo porque, de verdad, ahí hay una gran oportunidad de fijarse en sectores que tradicionalmente uno no mira en el mercado local. Diego, si miramos ya el 2026, ¿qué están viendo ustedes desde los mercados? Uno siempre revisa los informes de BlackRock a ver qué está pasando para ver si uno puede anticiparse a lo que viene. ¿Cómo está el 2026 en la visión global desde la firma? Déjeme comenzar por el final, un poco para hacer la versión resumen ejecutivo, Ok. y terminar por donde vamos a comenzar. Y estamos constructivos todavía con una visión optimista y una sobreponderación en activos de renta variable, en particular en Estados Unidos, muy impulsado por la inteligencia artificial. Ujú. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Sí. En el mundo de renta fija, tanto por la situación fiscal de los gobiernos a nivel mundial, la situación fiscal apretada no es exclusiva de Colombia. Todos los gobiernos a nivel mundial están sufriendo unas situaciones fiscales apretadas y esto está haciendo que nuestra perspectiva de largo plazo para la renta fija no sea muy constructiva. Estamos con una subponderación en activos de renta fija, principalmente de tesoros de los Estados Unidos, de nuevo subponderados, y Ujú. vemos oportunidades en bonos de mercados emergentes. Entonces, renta variable, sobreponderación, dentro de renta fija, subponderación con algunas oportunidades en emergentes. Ujú. Y lo tercero es
con una visión estructuralmente positiva para activos privados, en particular crédito privado e infraestructura. Ese es como el resumen de la ópera. ¿En dónde estamos viendo oportunidades? Ahí. Ahora, ¿por qué y en qué se basa, digamos, esta visión que te acabo de comentar? Tres pilares. El primero lo llamamos nosotros, y el documento pues lo pueden encontrar fácilmente en internet buscando el Global Outlook de BlackRock, pero son tres pilares importantes. El primero lo estamos llamando que lo micro se está volviendo macro. Estos outlooks de mercado típicamente hablan mucho de crecimiento económico, de inflación, de empleo, de variables macroeconómicas. En este vas a darte cuenta que se habla mucho menos de eso. Porque lo micro, en particular la inversión que está sucediendo alrededor del tema de inteligencia artificial, está opacando lo macro. Y eso micro se está volviendo macro. Algunas variables, métricas para que nos sensibilicemos sobre esto. Del crecimiento último reportado de los Estados Unidos, creció alrededor del 3.8% la economía en el segundo trimestre. En los próximos días se va a conocer el resultado del crecimiento para el tercer trimestre. De ese 3.8, alrededor de la mitad provino de inversión. Esto es una cosa sin precedentes. Esta proporción es 3 veces el promedio histórico. Sí. La economía de los Estados Unidos siempre hemos dicho que es una economía de consumo. En los últimos datos de crecimiento, y esperamos que eso continúe, la inversión está jugando un papel importantísimo. ¿Y por qué? Principalmente por las inversiones en inteligencia artificial. Y esto es una orden de magnitud para los próximos años importantísima. Son entre 5 y 8 trillones de dólares de aquí a 2030 que van a tener que invertir. Esto es, poco para que nos ubiquemos, en órdenes de magnitud parecido a la inversión que tomó 40 años para hacer para todo el tema de tecnología de la información y de las telecomunicaciones, del 75 al 2000 y poco. Esto lo vamos a sufrir en 15, 20 años. Entonces, un impacto económico importantísimo, por eso es que lo micro se está volviendo macro. Y no sentimos, y esto es importante mencionarlo, no sentimos que estemos de frente a una burbuja. Ya iba a preguntar por eso. Que esa es la pregunta natural. Sí. Oiga, esto ha crecido tanto. Y no sentimos que sea una burbuja, y déjame darte también un par de estadísticas. Comparando cuando fue la última burbuja del .com con la realidad de lo que está pasando hoy en día. Sí. El crecimiento de las ganancias de las empresas hoy en día puede estar rondando alrededor del 73% en los últimos 5 años, 3 años. 3 años. Ese crecimiento en los 2000 fue el 80%. Tú decías pues unos órdenes de magnitud de cierta manera parecido. Pero los retornos de las acciones en ese momento fueron de 400%, en este momento son del 90%. Y el múltiplo al cual están operando las acciones es de 27 veces hoy contra 52 veces en los 2000. Es decir, ¿han aumentado los precios? Sí, pero han aumentado porque las ganancias empresariales han aumentado. Lo vimos en los últimos resultados trimestrales de las empresas en los Estados Unidos. Sí. Las ganancias de las empresas en los Estados Unidos crecieron el 15% en el último trimestre. De las empresas de tecnología crecieron el 25%. Entonces, ha habido una valoración de las empresas en los Estados Unidos, sin duda alguna, pero ha sido acompañada de un aumento en las ganancias corporativas, que eso no se veía. Uno podría decir que esto está acompañado desde fundamentales de las empresas, más no de especulación, porque eso pasó en muchos casos en la burbuja de los 2000, ¿o no? Tal cual, tal cual. La gran diferencia es que en este momento sí hay ganancias de las compañías respaldando la expansión en los precios de las acciones. Y cuando tú juntas unos resultados de compañías favorables con unas variables económicas andando bien, o sea, a pesar de que el empleo en los Estados Unidos, y lo vimos en los últimos datos, pareciera mostrar algunas debilidades, el crecimiento económico sigue siendo bastante fuerte. El crecimiento del segundo trimestre fue 3.8%. Y el hecho de que el empleo tenga ciertos signos pues, de debilitamiento, le da espacio a la Reserva Federal para bajar tasas de interés. Entonces, si tú estás en un escenario macro en el que hay semejante dimensión de inversión, con unos resultados empresariales acompañando y con una Reserva Federal con un tono de relajación monetaria, eso nos hace sentir todavía optimistas con respecto a acciones y con respecto a acciones alrededor del tema de inteligencia artificial. Ese es el primer tema. El segundo tema es que esta inversión, y de nuevo relacionado al tema de inteligencia artificial, es de tal dimensión que va a requerir que la economía se apalanque. O sea, este tamaño de inversiones no hay cómo invertirla solamente con equity. Toca hacer deuda.
los gobiernos, de nuevo, esto no es una exclusividad del gobierno colombiano, con presupuestos apretados a nivel mundial. Sí. Estados Unidos está con una situación fiscal también estrecha. Esos crecimientos en inversiones no tienen cómo venir del sector público, van a venir del sector privado. Y eso va a implicar que las empresas, y lo hemos visto en el último año ha habido unas emisiones importantes de las compañías tecnológicas que históricamente eran muy ligeras en su apalancamiento, ahora han venido adquiriendo deuda, emitiendo deuda, y esto está haciendo que la economía como un todo sea una economía más apalancada. Y si tú me preguntas por un riesgo, yo diría que ese es un riesgo a monitorear. Hay una economía más apalancada. Vamos a hablar de riesgos ahorita un ratico. Y esa economía más apalancada va a poner una presión al alza en las tasas de interés. Por eso Okay. sentimos que no es un momento para alargarnos en duración en las tasas de interés en los portafolios. Sentimos que es preferible mantenernos con exposiciones en la parte corta de la curva y vemos valor en algunos mercados emergentes también. Y por último, y el último punto del outlook tiene que ver con, lo llamamos los espejismos de la diversificación. Cuando uno construye un portafolio, y de nuevo, estos outlooks son el outlook construido por BlackRock, que está pensado en cómo construir un portafolio. Uno construye un portafolio pensando en, oiga, yo quiero crecimiento de capital en mi portafolio, voy a invertir en en activos de riesgo, acciones, y lo compenso de cierta manera con una exposición en renta fija para, uno, recibir ingreso, income, y dos, bajar la volatilidad del portafolio porque hay una correlación que va a ayudar. Y la realidad es que las correlaciones entre activos de renta variable y renta fija en los últimos años han aumentado, con lo cual el beneficio diversificador de la renta fija pública ha disminuido. Okay. Y para hacer la historia corta, la conclusión de esto es que estamos buscando exposiciones más deliberadas a activos y a asset classes generadores de retornos diferenciados como una manera de diversificar el portafolio en lugar de buscar necesariamente exposición en renta fija o de esparcir el riesgo de una manera indiscriminada. Y de ahí viene la sobreponderación y un crecimiento, y si quieres después hablamos más sobre eso, de la oportunidad enorme que hay en el mercado de crédito privado como un activo generador de ingreso, diversificador para los portafolios y con unas perspectivas muy positivas de largo plazo. Entonces, esos son como los tres pilares Sí. que resumen por donde comencé, que es optimistas en renta variable, con preocupación en renta fija, eventualmente con algunas oportunidades en mercados emergentes y con optimismo en la parte de crédito privado de infraestructura. Muy bien, yo ahí lo que veo, Diego, es un cambio en lo que había pasado tradicionalmente en los últimos años, podría decir yo, los últimos 3, 4 años, en donde siempre la recomendación incluía algo de más exposición a renta fija. Eso me llama mucho la atención. O sea, sí exposición, pero más segmentada, más específica, más concreta, buscando un mejor retorno. Pero sí me llama la atención que entonces la renta fija dejó de ser la niña consentida que algunos creían hace unos años. ¿Qué más nos puedes explicar sobre ese detalle? Nos explicaste ya un poco la motivación, pero en realidad, ¿cuál es el cambio estructural que ustedes están viendo ahí? Pues nosotros venimos con una visión, digamos, estructural de sobreponderación a renta variable versus renta fija durante ya un par de años. Yo creo que lo que está cambiando en este momento es que estamos subponderando particularmente la parte larga de la curva en Estados Unidos. Ok. Preferimos mantener exposiciones de corto plazo en deuda, pero sobre todo lo nuevo es, oiga, realmente la renta fija como diversificador, esos portafolios típicos que se construyen y que uno aprende en la universidad, el portafolio 60% acciones, 40% renta fija como un portafolio diversificado de largo plazo, están llamados a ser modernizados. Y esa modernización pasa por incorporar activos privados en la cartera, en particular crédito privado. Muy De bien. nuevo, no es que crédito, no es que no haya más valor en crédito. Sigue habiendo valor en crédito, pero más en el mercado privado que en el mercado público. Sí, y un poco también por la presión fiscal, ¿no? Sí, sin duda. Y por la necesidad de compañías encontrar financiación y de manera estructural, compañías a nivel mundial, en los Estados Unidos en particular, por cuestiones regulatorias en los Estados Unidos, los bancos con unos mayores restricciones regulatorias para su balance, que están haciendo que sean menos activos en el préstamo a compañías medianas, y eso abre una oportunidad para que jugadores de crédito privado entren a ser prestamistas, digamos, de estas compañías
y ahí hay mucho valor. Hagamos una pausa para recomendarles que sigan a Renta 4 Global Fiduciaria en su cuenta de YouTube, activen las campanas de notificación para que puedan ver estos capítulos de análisis y entrevistas Top Finance de mercados financieros. También, por supuesto, en la cuenta de YouTube de Renta 4 y asimismo a Valora Analytic en todas las redes sociales. Ya les vamos contando lo que viene pasando en noticias económicas financieras de Colombia, América Latina y el mundo. Diego, avancemos en la parte de lo que son las siete magníficas, muy conocidas en el mercado estadounidense. También mucho tema de inteligencia artificial, y lo hablábamos al comienzo de esta entrevista. Se habla de que puede haber una burbuja en ese sector en particular, no en la bolsa en general, sino en ese sector en particular, por las fuertes valorizaciones que ha habido. ¿Qué más están viendo ahí? Mira, nosotros el tema de inteligencia artificial y de la inversión de estas dimensiones que acabamos de describir en inteligencia artificial, esa evolución la vemos en tres fases. Una primera fase que la llamamos de construcción, que es en donde estamos hoy en día. Estas grandes inversiones Ujú. en data centers que se requieren para poder generar todas estas capacidades de inteligencia artificial. En eso estamos hoy. Estamos en los inicios de la fase de construcción de inversión. La segunda fase, que también estamos comenzando hoy en día, es en la ampliación del uso de la inteligencia artificial. Entonces ya no es solamente los Googles y los Microsofts usando inteligencia artificial, sino Valor Analytic y Renta 4 y BlackRock usando inteligencia artificial, y las compañías farmacéuticas utilizando Sí, inteligencia artificial, y las compañías contables utilizando inteligencia artificial. Ese uso más amplio es algo que está comenzando a darse hoy en día también. Y una tercera fase que es importante aclarar, aún no estamos ahí, y es donde todavía, si tú quisieras, hay un factor de incertidumbre de cómo se va a dar, es en el aumento de productividad y mayor generación de ingresos. ujú. Entonces, al final, el gran reto que representa este tema de inteligencia artificial es que está teniendo que hacer un proceso de inversión de las magnitudes que discutimos ya para una generación de ingresos más adelante, Ok. una identificación muy clara de quién está haciendo las inversiones hoy y una, si tú quisieras, incertidumbre sobre quién se va a ganar el pie de los ingresos en el futuro. Ahora, y cuando tú ves el crecimiento de los Estados Unidos en el largo plazo, con idas y venidas, con subidas y bajadas, es una economía que estructuralmente crece al 2% al año desde siempre. Y no ha habido innovación tecnológica que haya logrado sacar a la economía de los Estados Unidos de ese camino del 2% de crecimiento, que lo haya llevado a un escalón más arriba Ujú. de crecer al 3 o al 4 o al 5% estructuralmente después de ciclos. Ya. Sentimos que esta fase en la que estamos hoy en día de inteligencia artificial puede ser el catalizador de sacar a la economía de los Estados Unidos y la economía global de esa trayectoria de largo plazo de crecimiento del 2% Ujú. a un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque además y cuando uno ve las inversiones y la compara con los ingresos esperados de las compañías que están haciendo estas inversiones, hay unos ingresos ya identificados, pero hay unos ingresos provenientes principalmente de lo que va a ser el proceso de innovación del proceso de la innovación. Va a haber innovación en el proceso de la innovación, Ujú. gracias a la inteligencia artificial, que esperamos nosotros vaya a justificar con creces las inversiones que se están haciendo hoy en día en ese frente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿hay burbuja? Y lo hablamos hace un minuto, hoy en día no sentimos que la haya porque hay crecimiento en los ingresos de las compañías, porque los múltiplos no están tan estirados como estaban en los años 2000, pero sobre todo porque hay una inversión grande con una expectativa enorme de crecimiento en los ingresos y de innovación en la innovación en la economía. Entendido. ¿Cómo aterrizamos todo esto que ya hablamos, Diego, para el mercado colombiano? Ya dijiste al comienzo que la recomendación es principalmente en renta variable, pero ¿qué tanto dentro de esa recomendación de renta variable están los emergentes América Latina y Colombia?
Las principales oportunidades, siendo completamente claros, las estamos viendo en los mercados en los Estados Unidos, es donde estamos viendo mayores oportunidades. eh, y en particular en todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, que cada vez es menos solamente estos magníficos 7. Ujú. Sí, es verdad. Es sector tecnología en general, es economía de los Estados Unidos en general, por lo que hablábamos ahora, que las economías, las empresas están generando procesos para incorporar inteligencia artificial, para hacerse más productivos, para generar nuevas fuentes de ingreso, etcétera. Entonces, la mayor convicción está ahí. Ahora, en los mercados emergentes y en América Latina vemos unas tendencias importantes que cabe a nosotros como países aprovecharlas. En Brasil vemos unas grandes oportunidades en cuanto a generación de energías renovables. En Chile y Perú, por ejemplo, países exportadores de minerales que son esenciales para la implementación de la inteligencia artificial y de los centros de datos y demás. Y Colombia con unas capacidades, y esto es una cosa de la que se habla menos, Rodrigo, creo que alguna vez lo hemos hablado en el pasado, pero se habla menos de lo que se debería, con una fortaleza institucional para las inversiones en infraestructura envidiable. Envidiable, Rodrigo. Tenemos una infraestructura para la inversión en infraestructura que es inigualable en la región y de primer mundo completamente. Con una ley bien hecha, con contrato marco bien hecho, con una agencia que estructura proyectos, con un fondo de desarrollo, cabe y con, digamos, esa infraestructura está ahí. Al otro lado tienes unas finanzas públicas apretadas Mm. y por otro lado tienes una necesidad enorme de inversión en infraestructura, en todos los sectores. Cuando tú combinas eso, hay una oportunidad enorme para que el capital privado entre a jugar un papel importante en financiación, en inversión en infraestructura, que esta es la principal política contracíclica que cualquier gobierno puede echar mano. No con recursos propios, sino con recursos del sector privado Sí, sí. para ayudar a que el país crezca. Cuando hablamos de riesgos, solo te escuché hablar una vez de riesgos, una sola palabra, una sola vez mencionaste la palabra riesgos. ¿Dónde están los riesgos si de verdad están acotados para el 2026? Porque digamos que la perspectiva en general del mundo es crecer, mantener el crecimiento. La inflación, digamos que más o menos controlada, no se espera un gran brote inflacionario pronto. Y las tasas de interés en algunos países, como Estados Unidos, que lo mencionaste hace un momento, bajando. En Colombia puede que suban un poquito, no sabemos todavía, va a tocar ver qué pasa con la Junta del Banco de la República en los primeros meses del próximo año, pero en general el comportamiento pareciera estable en el siguiente año. ¿Algún riesgo para tener en cuenta? Sí, sin duda, hay varios. El primero lo mencioné y estamos ante un escenario en el cual la economía va a estar más apalancada. Y una economía más apalancada es más vulnerable a movimientos bruscos en las tasas de interés, por ejemplo. Una economía más apalancada es más vulnerable, per se. Y vamos a estar ante una economía más apalancada. Sentimos que por las buenas razones, y eso nos hace sentir optimistas a pesar de ese riesgo que toca tenerlo presente. Eh, Sin duda alguna, el riesgo geopolítico es un riesgo importante. Vivimos en un mundo en el que nosotros en BlackRock hablamos de las 5 megafuerzas que están explicando el comportamiento de las economías y de los mercados a nivel mundial. Inteligencia artificial, una de ellas. Todo el tema de fragmentación geopolítica es otro de ellos. Y ahí vemos unos riesgos importantes que toca seguir monitoreando a nivel mundial. Eh, los presupuestos fiscales apretados vuelven a ser una preocupación. Y esto tiene unas implicaciones para la financiación de los gobiernos y crecimientos económicos a largo plazo. Yo pensaría que esos son como los principales riesgos para resaltar. Un, Algunos podrían hablar de valoraciones, ajá. pero ya lo tocamos, sentimos que a pesar de las valoraciones estar donde están, no son valoraciones que sintamos que están en nivel de burbuja. Justamente iba a agregar eso, Diego, porque cuando uno revisa el balance del año 2025 para las bolsas en América Latina o en el mundo en general, la bolsa de Colombia está en el top 3 de valorización. Estamos cerca del 50%, había una corrección a finales del 2025, pero valorización ha sido bien importante. Entonces, una de las recomendaciones para el 2026 es revisar bien qué sectores están rezagados.
Hay unos que lideraron el crecimiento, eso es evidente, eso hay que verlo en los mercados, pero hay unos sectores que por supuesto puede haber oportunidades. Insisto, no es una recomendación de inversión, es para que cada uno revise su perfil de inversionista y vea cómo lo puede optimizar en el próximo año que vamos a iniciar. Diego, el rol de BlackRock en 2026, ¿cómo lo ves? ¿En qué van a trabajar? ¿Qué se viene de nuevo? ¿Cómo van a mejorar, aumentar ustedes el protagonismo que tienen en el mercado local? BlackRock en Colombia va a seguir muy enfocado y muy comprometido en todo lo que tiene que ver con inversiones en infraestructura. Eso sigue siendo un eje central de lo que hacemos en el país, de la presencia que tenemos local, de lo que sentimos que está colaborando también al crecimiento económico en el país. Tenemos, como ya lo habíamos mencionado, dos fondos locales, invirtiendo principalmente en infraestructuras carreteras, y continuar en el deployment de estos fondos es importante eh, para finalmente cumplir con el mandato de los inversionistas que nos han pedido, que nos han confiado sus recursos y seguir contribuyendo con el crecimiento económico sin duda alguna. Eh, Seguimos viendo muchas oportunidades y es entusiasmante ver cómo el mercado global colombiano sigue jalando tracción. Estaba viendo los números hace un rato y hoy en día hay alrededor de unos 800.000 millones de pesos, perdón, invertidos ya en el mercado global colombiano. Mm, Y esto es un crecimiento, estaba viendo los números, del 73% versus el cierre del año 2024. qué bueno. Entonces ha habido un aumento significativo de inversiones por parte de todo tipo de inversionistas en Colombia en esta plataforma, pues que es una plataforma ideal para poder construir portafolios diversificados para todo tipo de inversionistas. Y ahí vamos a seguir muy comprometidos trayendo ladrillos, trayendo nuevos ETFs para que los inversionistas puedan construir mejores portafolios. Y yo creo que a nivel internacional, saliéndonos un poquito del ámbito colombiano, BlackRock sigue muy comprometido y con muchas inversiones y se acabó de evidenciar, como lo mencionamos hace unos minutos, con las compras que hizo Ujú. de gestores importantes en infraestructura y en crédito privado, en todo lo que tiene que ver con inversiones alternativas. Y estamos haciendo esto porque es hacia allá, hacia donde estamos viendo que los inversionistas están dirigiéndose. Y queremos acompañar a los inversionistas en esa construcción de portafolios de largo plazo con grandes oportunidades en mercados privados. Muy bien, un comentario final sobre el mercado global colombiano y es, primero, está a la mano de cualquiera de ustedes que nos está viendo. Puede ser en una aplicación como Tri, puede ser en la plataforma de e-trading de cualquier comisionista que ustedes estén usando para los mercados locales, pero sobre todo además tiene beneficios tributarios. Eso es un mensaje que yo he mandado muchas veces en muchas entrevistas que hemos hecho. Revísenlo con su contador, revísenlo con las personas que sepan de esto, pero ahí hay un beneficio tributario importante para el que lo quiera asumir. Eso es una de las ventajas que tiene invertir desde la Bolsa de Valores de Colombia en lo que se denomina como el mercado global colombiano. Diego, gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias. Esa parte de beneficio tributario, no podemos hablar de asesoramiento tributario desde No, nuestro lado. Es importante que cada inversionista lo evalúe por su parte. Pero sí, coincido contigo que hay grandes oportunidades para todos los inversionistas. Y pues muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. gracias a ti por venir. Nos vemos en un próximo capítulo de estas entrevistas Top Finance. Les recuerdo que estamos haciendo esta entrevista en alianza con Renta 4 Global Fiduciaria, que es nuestro aliado y que es uno de los actores relevantes del sector fiduciario en Colombia. Los invito a que sigan a Valora Analytic también en redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo para todos.